estar en este lugar disfrutando la presencia del Señor. ¿Cuánto no fue de gloria a Dios? La palabra del Señor dice en Romanos, capítulo 7, capítulo 13, verso 7. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deba pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deba pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. El día de hoy en este lugar, durante este segmento, vamos a honrar a un personaje que está en medio nuestro, que a sus 86 años es parte de la generación escogida. Quiero saludar a cada uno de los convencionistas y particularmente a los pastores, a los líderes nacionales, al Comité Nacional. Les agradezco por la oportunidad que me dan de tener esta participación y acompáñenme a recibir con un fuerte aplauso al misionero Eliseo Duarte. Hermano Eliseo, pase por acá. Pueden tomar sus asientos. Bueno, pues me siento privilegiado, hermano Eliseo, de estar aquí teniendo esta entrevista con usted. El Comité Nacional de Jóvenes aprovechó que usted informó que iba a estar durante esta convención para que usted pues responda a algunas preguntas que va a ser de mucho interés, particularmente para la juventud de esta generación. Quiero decirle a cada uno de los que están allí que pueden mandar su pregunta haciendo un texto al número que está ahora en pantalla, y vamos a tener ese número allí durante solamente algunos minutos. No todas las preguntas pues van a ser respondidas, pero sí vamos a hacer una selección. El Comité Nacional de Jóvenes lo va a hacer. Y vamos a aprovechar a nuestro hermano Eliseo y su trayectoria para que nos dé unos consejos bien sabios a la juventud. ¿Cuántos creen que esto es muy interesante? Bueno, pues déjenme les hablo un poco acerca del hermano Eliseo. El nombre de él completo es Eliseo Duarte García. Nació el 20 de mayo de 1932 y tiene al presente 86 años. Nació en la ciudad de Zapatoca, Santander, en el país de Colombia, y actualmente tiene 62 años de ministerio. En enero del año 1956 salió al ministerio pastoral, y este dato es muy importante. Escuchó por primera vez el Evangelio el 15 de marzo de 1955, un domingo. Él se acuerda exactamente de la fecha, por labios del obrero Mario Cadavid. El hermano Mario Cadavid se encontraba reemplazando a el misionero Werner Larsen allá en la ciudad de Barranquilla. Y el hermano Werner tuvo que salir a atender algunos asuntos propios de su ministerio y dejó encargado algunos cultos al obrero Mario Cadavid, y el hermano Eliseo escuchó por primera vez el Evangelio ese 15 de marzo del 55, y luego el misionero Werner Larsen le bautizó, lo casó con su amada esposa, con quien tiene actualmente 58 años de casados.
Y el hermano Werner Larsen, misionero también, aparte de que lo bautizó y lo casó, fue el que lo envió al ministerio pastoral. El hermano Eliseo Duarte ha sido misionero en el país de Ecuador, aquí en los Estados Unidos y en Canadá. También comenzó la obra en México y se aseguró de que todo el proceso legal para el establecimiento de la personería jurídica en ese país se realizara hasta la llegada del primer misionero propiamente establecido en ese país. Bueno, hablando de los Estados Unidos, el hermano Eliseo llegó a este país en octubre de 1989 como respuesta a una solicitud que hicieron algunos hermanos que llamaron al país de Colombia pidiendo que mandaran a alguien que les atendiera espiritualmente. Y él llegó a este país junto con otros directivos de la iglesia en Colombia. Y desde ese momento ya van casi 29 años que se comenzó la obra de Dios en los Estados Unidos llamada la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Hermano Eliseo, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Presente su saludo a esta preciosa asamblea que está acá. Gloria al Señor Jesús. Un saludo, un abrazo grande para todos ustedes en el nombre glorioso de Jesús. Es para mí una especial bendición estar con ustedes, los jóvenes, aquí en esta ocasión y poderles testificar de lo que ha significado el Señor Jesucristo para mí durante 63 años de caminar con Él. Amén. Tremenda experiencia, seguro que vamos a aprender mucho de nuestro hermano en esta entrevista. ¿Cómo se siente, hermano Eliseo, de ver el resultado de esto que comenzó hace casi 29 años cuando usted llegó a este país? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Aleluya. Amén. Bueno, ¿se imaginaba usted un resultado de estos? Bueno, uno nunca se imagina todo el resultado, pero si uno, desde que comienza con una persona o con una familia, uno sabe que, como está escrito, la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hará lo que ella quiere. Es decir, que uno predica confiando en que la palabra de Dios es viva y eficaz y que Dios es el que envía su palabra para cumplir su propósito. Amén. Bueno, seguro que, hermano Eliseo, aquí hay jóvenes que acaban de terminar su high school, algunos otros jóvenes que ya empezaron a estudiar en la universidad, en el college. Y tal vez en algunos de ellos está aún la inquietud de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A alguno aquí le está pasando eso? Que están buscando qué van a hacer con su futuro. Particularmente tengo una pregunta para usted, hermano Eliseo, y es la siguiente. Aquí hay jóvenes que desean dedicarse a servir al Señor, pero no saben por dónde empezar. ¿Qué paso le recomienda usted a ellos para que ellos lleguen a ser usados por el Señor tal como el Señor lo ha usado a usted? La misión comienza en la iglesia local. El ejemplo clásico es el de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Moisés tenía 40 años de pastorear las ovejas de su suegro y llevó las ovejas al monte de Dios y vio una zarza que ardía y no se consumía, y de hecho calificó esa visión como una grande visión. Dijo: iré y veré por qué la zarza no se consume. Dice el siguiente versículo:
Cuando Jehová vio que iba a ver, lo llamó. Moisés, Moisés, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Ven y te enviaré a Egipto para que saques a mi pueblo, porque he visto su aflicción y he oído su clamor y he descendido para librarlos. Moisés enseguida se echó para atrás, dijo, no, Señor, ¿quién soy yo para ir a Egipto, para ir a Faraón? Envía al que ha de enviar. En otras palabras, no cuente conmigo. Dijo, hasta torpe de lengua soy. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mostró el poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Échala a tierra y se tornó una serpiente, y Moisés huía de su propia vara. El Señor le dijo, tómala por la cola, y se volvió vara. Mete tu mano en tu seno y sácala, y estaba leprosa. Vuelve y métela, y la sacó y estaba limpia. Entonces el Señor le dijo, con estas dos señales irás a Faraón y le dirás, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. No para que haga fiesta, sino para que me haga fiesta. Entonces, ahí está el proceso, visión. El que no ve es como el que no sabe. El que no ve nada, ¿a qué llamarlo y a qué enviarlo? O sea, lo primero que Dios hace es darle una visión a la persona. Y cuando la persona responde a esa visión, Dios lo llama. Y todos los llamados nos hemos considerado incapaces ante la obra de Dios. No solamente Moisés se excusó, Jeremías también dijo, Señor, yo soy niño, no sé hablar. Pero el Señor le dijo, no digas que eres niño, porque a donde yo te envíe, tú irás. Entonces, cuando uno ve la incapacidad, la inutilidad de uno para la magnitud de su obra, entonces Dios le muestra el poder. Y cuando Dios le muestra el poder, entonces lo comisiona. Entonces tome en cuenta esas cosas. Número 1, visión. Número 2, llamamiento. Número 3, recursos. Y número 4, comisión. Lo primero que hay la visión viene en la iglesia local. Cuando el Señor me salvó hace 63 años, la única iglesia que había en la costa atlántica en Colombia era la iglesia de Barranquilla. El único pastor era el hermano Larce. La congregación era una congregación más o menos de entre 80 o 100 con niños. Pero entonces, como el Señor me había salvado en 1949 de una masacre, yo fui el único sobreviviente. Yo sabía que vivía de milagro, y cuando oí el Evangelio, el Señor me dijo, para esto te guardé. Entonces yo comencé a orar, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has salvado? Entonces me hizo ver que la gente que venía a la congregación no había quien las visitara, no había quien se preocupara por ellos. Entonces yo, de mi cuenta, a mí nadie me dijo, sino que comencé a tomarle las direcciones a las personas para irlos a visitar. Y ellos me guiaban a otras personas, y así comencé yo a predicar de recién convertido. Yo les decía la experiencia que había tenido, y entonces venía a la iglesia con 3, con 4, hasta con 5 personas. Entonces ahí comenzó el ministerio, porque el que no ve, no hay a qué enviarlo.
no haya que llamar. Entonces, así comencé yo en Barranquilla, ya después de bautizado, como en la tienda donde yo trabajaba se vendía licor, se vendían cigarros, se vendía de todo. Yo le dije a los dueños, yo no quiero vender esas cosas. Entonces ellos me mandaron a una granja avícola que tenían a cuidarla de noche, y yo aproveché para pasarme la noche leyendo la Biblia. Cuando el sueño me vencía, pues me daba un paseo por la granja y volvía y me sentaba a leer la Biblia. Entonces, así fue por un tiempo, y más o menos en el mes de septiembre o octubre de ese mismo año 55, yo decidí dedicar mi vida al Señor por fe. Es decir, el dinero que tenía lo compré en ropa y zapatos, y yo voy a vivir por fe, me voy a dedicar a hablarle a la gente. Entonces yo salía para un barrio todos los días a visitar puerta por puerta, y donde me daban la oportunidad les predicaba lo que yo sabía en ese entonces. Entonces el hermano Larce, viendo que yo hacía eso, me llamó para que me fuera a vivir al templo. Entonces me fui a vivir al templo, y en el templo había un anciano, Luis Barros, que hacía el mantenimiento, el aseo, y cuidaba de hacer lo que había que hacer, pero estaba enfermo. Entonces yo asumí esa responsabilidad sin que nadie me dijera. Pero seguí diariamente. La hermana Falleta, la esposa de hermano Larce, me daba el desayuno, y yo salía más o menos a las 10 de la mañana para un barrio, y me pasaba todo el día en el barrio hablándole a la gente. Cuando venía el culto, pues venía con 3 o 4 o 5 personas. Entonces, así comenzó. En 1958 hubo la primera invasión de terrenos en Barranquilla, en un sector que se llamaba Carrizal, eso estaba lejísimo. Y un par de ancianos se fueron y cogieron un terreno para vivir allá, que eran casas de lata, de cartón, de plástico. Entonces yo me dediqué a visitarlos semanalmente. Un día iba y la gente se reunía en el suelo, en el barranco, ahí en el piso. Y ahí comencé a predicar, y ahí comenzó la segunda iglesia. O sea, yo comencé la segunda iglesia sin ningún título. Usted no era ni líder de jóvenes ni nada por el No, sí estilo. era líder de jóvenes, sí era. Bueno. El presidente de los jóvenes en la iglesia local. Y ahí comenzó la segunda iglesia, y después comencé visitando el barrio Las Nieves, que sí era un barrio organizado, y ahí comenzó la tercera iglesia. O sea que en 4 años que estuve en Barranquilla, al lado del hermano Larce, tuve la oportunidad de comenzar esas 2 congregaciones. Y los sábados yo iba con el hermano Larce por los barrios recogiendo los niños para llevarlos al templo y hacerles culto. Y el domingo por la mañana lo mismo, iba con el hermano Larce a recoger los niños. O sea que lo que el hermano Eliseo nos quiere decir es: si usted desea servir a Dios, usted no debe esperar a que lo nombren en algún cargo en la congregación, sino que usted debe arrancar y disponerse. Entonces, debe tener visión. Y con respecto a eso ya el Señor lo llama. Exacto. Si usted responde a la visión, entonces el Señor te llama. Porque el Señor nunca ha llamado vagos. Toda la gente que el Señor llamó estaban trabajando. Moisés era pastor de ovejas. Los apóstoles eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos, etc. Es decir, un vago, ¿llamarlo a qué? Si lo único que sabe es ser vago. Dios busca gente que le guste trabajar. Yo aprendí a trabajar desde los 10 años. Entonces, ahora tengo 76 años de estar trabajando. Y mejor es gastarse que oxidarse. Ajá. Mejor es gastarse que oxidarse.
Hubo algo que dijo el hermano Liceo que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el responder al llamado. Algunos de ustedes tal vez, su pastor, su líder de jóvenes le ha invitado a hacer algo para servir a Dios y usted ha expresado algún temor y ha dicho, no me pongan eso. El hermano Liceo habló ahora algo acerca de ese temor. Ese temor lo experimentó Moisés también. ¿Usted lo experimentó? Todo, sí, claro, el temor es que uno se considera insuficiente, incapaz. Pero por eso Dios le muestra los recursos, para que sepa que uno no va a hacer el trabajo con los recursos humanos, sino con los recursos divinos. Vea, ustedes que viven en este siglo XXI, que tienen tantas oportunidades de educación, yo en ese tiempo era menos que cualquiera de ustedes, porque era un joven sin educación. Yo apenas fui a la escuela los primeros 3 años, porque a los 10 años tuve que comenzar a trabajar. Entonces, el Señor me salvó hace 63 años y vean lo que el Señor ha hecho. Entonces, ¿a qué le tiene temor usted estando educado, teniendo tantos recursos en esta nación? Recuerda el mensaje de anoche, diga sí, sin titubear, y usted va a ver cómo Dios le va a usar. Cambiemos ahora los asuntos del corazón, hermano Eliseo. Porque aquí, a ver cuántos solteros hay aquí, digan un fuerte gloria a Dios. Bastantes. Y algunos de ellos vinieron a ver por aquí que encontraban. ¿Algún consejo, hermano Eliseo, para los que están buscando novio o novia? ¿Qué le recomienda usted a ellos? Bueno, les cuento mi anécdota. Atención. Cuando yo oí el Evangelio y vi que esto era tan santo y que este era el llamado a la salvación, lo primero que pensé fue, yo tengo que casarme para ser cristiano. Y me fui pensando eso para la casa. Pero en la casa yo me acosté y no me pude dormir. Entonces me bajé y me arrodillé y le dije, Señor, sálvame, como dijo el predicador. El Señor me salvó esa noche, me cambió totalmente. A mí se me olvidó lo que yo había pensado y yo vine a casarme a los 5 años. O sea que el Señor me guardó todos esos 5 años y no solamente me guardó de cuando estaba soltero, sino que me ha guardado todos estos más años de casado. Porque entre otras cosas, a veces se piensa que los jóvenes solteros son los que van a caer, ¿no? Y resulta que los que caen son los casados. Porque el casado está acostumbrado a esa relación, mientras que el soltero no. Entonces, había una joven que fue bautizada el mismo día que yo me bauticé. Tenía 16 años, yo tenía 22. Entonces, toda la congregación pensaba qué pareja tan ideal, ¿no? Y yo pensaba también lo mismo. Pero entonces, como los padres de ella, como de su hermana, que era la dueña de la tienda, vivían en otro lugar, vivían en Santander, estaban en Barranquilla. Cuando ellos supieron que se habían convertido al Señor, vinieron y se la llevaron y la hicieron descarriar. Entonces yo esperé por 2 años. A los 2 años apareció Marlene en la congregación y lo primero que pensé cuando la vi fue, si el Señor salva a esta muchacha, esa va a ser la mía. También tuvo visión. Claro. Hay que tener visión también para eso. Pero yo no le dije nada. Yo no le dije nada hasta que ella no se bautizó.
después de que se bautizó fue que entablamos una amistad, un noviazgo, y a los 2 años nos casamos, en 1960. Así que Dios me dio la mujer más excelente que he encontrado en la vida, y con ella hemos tenido 6 maravillosos hijos. Ya tenemos nietos, ya tenemos bisnietos. Bueno, de manera que eso viene de Dios también. Y le cuento también una anécdota. Las hermanas Dorcas en Barranquilla, cuando vieron que yo me caminaba a Barranquilla a pie y a veces en bus, entonces pues cuando no tenía para el bus yo me iba a pie de fuera. Entonces se compraron una bicicleta y me la regalaron. Valió 150 pesos en ese entonces. Y yo feliz visitando con mi bicicleta. Y cuando Marlene cumplía años el 30 de marzo, entonces yo fui y compré un regalo, lo empaqué y lo puse en la parrilla de la bicicleta y me fui a visitarla. Y entonces entré a la casa para ver si ella estaba. Y cuando salgo, se habían robado la bicicleta con el regalo y todo. Entonces eso me dio a mí un temor. Y dije, ¿será que Dios me está reprendiendo? Porque resulta que en la congregación no estaban de acuerdo. Primero, porque era la mujer más bonita que había en Barranquilla. Segundo, porque estaba recién convertida y generalmente eran las hermanas las que le hacían la vida a cuadritos a ella. Entonces, porque pensaban que ella me iba a descarriar, pensaban que yo estaba mirando solamente la hermosura y que me iba a apartar por eso. Entonces, y cuando me robaron la bicicleta, yo pensé, Señor, ¿será que esto es una reprensión? En esos días me mandó el hermano Larce a Fundación a reemplazar el pastor por un mes. Y ese mes sí oré yo definitivamente. Y dije, Señor, si esta no es tu voluntad, corta esto. Pero no lo cortó, sino que lo intensificó. Y es decir, entonces, no todo lo que aparenta ser lo mejor, a veces es lo mejor. Esa joven con la que yo pensé que íbamos a casarnos, se descarrió, se casó con un inconverso, sufrió lo indecible. Afortunadamente se reconcilió y está fiel en Bucaramanga como miembro de la iglesia, pero le tocó sufrir mucho por haberse apartado y haberse casado con un inconverso. O sea que el consejo para los que están buscando novio o novia tiene que ver con también consultar al Señor. Sí, orar de verdad. Consulte al Señor y eche ojo. Sí, orar de verdad y ver. Es decir, el noviazgo es necesario. Eso de que amor a primera vista, eso es un cuento moderno. ¿Oyeron? Eso no es verdad. Para amar hay que conocer. Para confiar hay que conocer. Cuando no conocíamos a Dios, sabíamos que Dios existía, pero ni lo amábamos ni confiábamos en Él. Hoy lo amamos y confiamos en Él porque lo conocemos. Entonces, para amar a una mujer hay que conocerla, hay que conocer su familia, su educación, el comportamiento. Visite a la suegra, porque como es la suegra, sí será la hija. Yo evangelicé primero a la suegra. Y entonces es importante conocer la familia de una parte y de otra, porque tal es el padre, así es el hijo, y tal la madre, así es la hija. Entonces, si hay ese conocimiento,
eso le va a dar a usted confianza y de ahí también viene el amor. Es decir, el amor y la fe, que son los dos pilares del matrimonio, se adquieren por conocimiento. Por eso debe haber un noviazgo respetuoso con la finalidad de conocerse y que son afines, porque el propósito del matrimonio es que dos que son completamente diferentes lleguen a ser uno. Para eso tiene que haber afinidades, porque si hay un abismo entre el uno y el otro, será difícil o imposible llegar a ser uno. Pero si hay afinidad, número uno, en educación, porque si la mujer sabe más que el hombre, va a querer mandarlo y el hombre va a estar acomplejado. Afinidad en economía, porque si la muchacha está en un hogar donde tiene todo y el hombre lo único que le va a brindar es un cuarto por ahí rentado, es decir, el que se casa quiere casa y canasto para la plaza. O sea que hermanas, no se enamoren de un muchacho que no ha aprendido a trabajar, que no sabe qué es ganarse la vida. No sean ingenuas. El hombre, para casarse, primero tiene que aprender a trabajar y saberse ganar la vida, porque no solamente va a responder por sí, sino por la esposa y por los hijos y por todo lo que venga. Entonces tiene que haber afinidad económica y también afinidad, si es posible, de cultura, aunque algunos casos que se casan de diferentes culturas tienen resultado, no es la mayoría. Si es posible, la misma cultura, buscar dentro de la misma cultura, porque eso le ayuda que los dos vengan a ser uno, porque hay afinidad. Si no hay afinidad, si hay distancias, se hace más difícil el lograr ese propósito. El matrimonio tiene un propósito. Hay que tener propósito de vida, propósito de trabajo, propósito de familia, propósito de ser, y para eso es el noviazgo, para que hablen esas cosas, a ver si están de acuerdo, a ver si son afines. Porque si son distantes, con dolor, déjala. Hábleme de la edad. La edad debe ser, generalmente el hombre debe ser mayor que la mujer, porque la mujer se deteriora físicamente más que el hombre. Y un hombre que se casa con una mujer mayor que él, cuando él esté en todos sus cabales, ya su mujer va a estar echándole el ojo por allá a otra. Entonces, mínimo que tengan la misma edad. Las mujeres tienen la tentación de mandar a los hombres, porque las mujeres son maternales, tienen la tentación de llegar a ser la mamá del marido. Entonces, si te casas con una mujer mayor, está casándose con una mamá, no con una mujer. Ay, Señor mío. Bueno, escucharon, muy interesantes los consejos del misionero. Una pregunta que tengo aquí, que alguien de los asistentes mandó, es la siguiente, hermano Eliseo. Cuando usted ve a la juventud de esta generación, ¿cuál es su mayor preocupación? ¿Qué le aconseja usted a esta juventud? Lo más importante para cualquier generación es el conocimiento de Dios. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, no una revelación entre otras, sino la revelación de Dios al hombre.
O sea que lo primero que tienen que hacer los jóvenes es ser asiduos lectores, estudiantes de la palabra de Dios, porque la fe depende de eso. No hay fe sin conocimiento. Usted necesita no solamente tener una experiencia, sino saber por qué y para qué y cómo ha obtenido esa experiencia o por qué esa experiencia se ha dado en su vida. Eso se lo enseña la palabra de Dios. Las cartas apostólicas fueron escritas para enseñarle a los creyentes, a la iglesia, número uno, la doctrina cristiana, y número dos, el comportamiento o la ética cristiana. Entonces, si usted tiene ese conocimiento, su fe se vigoriza, se fortalece. La fe o se fortalece o se debilita. Recuerden a Abraham, capítulo 4 de Romanos. Abraham no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo como muerto y la esterilidad de la matriz de Sara, siendo él de casi 100 años y ella de 90, sino que se esforzó dando gloria a Dios, creyendo que el que había prometido era poderoso para cumplir. No era que Abraham se la pasaba gritando gloria a Dios, eso lo dice cualquiera. Él se esforzó creyendo, y eso es darle la gloria a Dios. Tremendo. Creer es glorificar a Dios en grado superlativo. Porque una persona puede, a veces hay quienes gritan gloria a Dios, pero allá afuera dicen y hacen otra cosa. Es decir, el creerle a Dios, no el creer en Dios. En Dios cree todo el mundo y los demonios creen y tiemblan. Fe no es creer en Dios, fe es creerle a Dios. Y para creerle a Dios hay que haber oído a Dios. Y como usted no viene todos los días a culto, pues sí debe leer la palabra de Dios todos los días. Yo leía, hermano Eliseo, que esta generación, y de acuerdo a los mensajes del día de ayer, en donde nos leían unas estadísticas y una información importante, también hace algunos meses leía que esta es la generación que más está ignorando de la palabra de Dios. De ahí la preocupación del misionero y la recomendación a que esta generación, la generación escogida, se conviertan en asiduos lectores de la Biblia. Amén. Que conozcan a Dios a través de leer la palabra de Dios. Vea, a Dios se conoce de dos maneras. Número uno, por el conocimiento. Sin conocimiento no hay fe. Sin fe usted no tiene relación con Dios. Y cuando usted invoca, entonces ese conocimiento se vuelve una experiencia. O sea, uno conoce a Dios por el conocimiento, o sea, intelectualmente, y por la experiencia, porque lo que dice la palabra de Dios se cumple. Vea, hermanos, el Salmo 19 habla de la excelencia y superioridad de la palabra de Dios, y el Salmo 119, que es el más largo, 176 versículos, todo habla de la excelencia y eficacia de la palabra de Dios. Y una palabra más. El Salmo 19:7 dice: la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es el alma? El alma es la inteligencia, la razón y la voluntad. Porque usted tiene inteligencia, piensa. Porque usted tiene raciocinio, usted juzga entre una cosa y otra. Y porque tiene voluntad, decide. Eso está aquí, en la torre de control. Es decir, si usted no estudia, si usted no oye, hay creyentes muy eufóricos para cantar y hasta para bailar,
pero cuando viene la predicación se distraen y no Escuchen. usan el intelecto. Oigan, muchachos, No usan el intelecto. Hermanos, la vida entra por aquí, por el oído. Y la fe entra por ahí. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la palabra de Dios repetidamente dice: inclinad vuestros oídos y oídme atentamente y viviréis. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no es pan y vuestro dinero en lo que no sacia? Inclinad vuestros oídos, venid a mí y viviréis y deleitaréis vuestra alma con grosura. Hay que aprender a oír. Y hay que aprender a asimilar cuando usted lee. Yo prefiero que la gente diga amén que aplaudan. ¿Por qué? Porque a veces los aplausos no dicen mucho, pero si usted dice amén, usted está diciendo así sea, quiere decir que usted está entendiendo, bien. que usted está asimilando, que usted está comiendo. Jesucristo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, pero el que la come y la bebe tiene vida eterna. Y eso, el oído es la boca del alma y del espíritu. O sea Eso que, está aquí. entonces la recomendación es, muchachos, a involucrarnos en la lectura, en el escuchar la palabra de Dios y hacerlo con diligencia, porque esa es la clave para un mayor conocimiento de Dios y una vida espiritual más profunda. Hermano Liceo, muchas gracias Amén. por ese Amén. tiempo. Vamos a estar en pie y vamos a pedir al hermano Eliseo que él haga una oración por toda esta generación. Y yo les invito a ustedes a que escuchemos la oración por parte del hermano Eliseo y solamente nos dediquemos a afirmar con amén a lo que él va a clamar a Dios a favor de la juventud aquí presente y de esta generación. Adelante, hermano Eliseo. Te damos gracias, Padre Santo, este día, Señor, por tu gracia salvadora, por tu misericordia que es nueva cada día, Señor. Te damos gracias por tus obras grandes y maravillosas que tú has hecho, que tú haces y que tú harás por amor de tu nombre, que fue invocado sobre nosotros, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Padre Santo, en este día levanto aquí mi voz, mi ruego, Señor, por este pueblo, por esta juventud, por estos adolescentes, Señor, por estos adultos que están aquí con nosotros hoy. Señor, derrama sobre ellos tu gracia, Señor, y tu espíritu, Señor, como lo has dicho tu palabra. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya, otra vez haré correr ríos en el secadal. Aleluya, y en el desierto, Señor. Mira la época, el siglo en que nos ha correspondido vivir. Todas las fuerzas que combaten contra tu pueblo, contra la fe, contra el conocimiento tuyo, Señor. Pero tú eres Dios en el cielo, en la tierra, en los mares y en los abismos. Tú eres Señor de todos, Señor. Aleluya, los gobernantes, los jueces, los legisladores, todos están allí por su voluntad y están bajo tu dominio, bajo tu autoridad, Señor. Ejerce tu poder, Señor. Derrama tu poder sobre tu pueblo, para que tu pueblo pueda brillar, Señor, en esta generación oscura, Señor, en esta generación torcida, Señor. Oh Dios, te rogamos
que mandes tu luz y tu verdad usando todos estos jóvenes. Oh Dios, que no se avergüencen de testificar que tú los has salvado, que tú los has guardado, que tú los has librado de tantos males que les rodean, Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te lo pido, Señor, para que tu nombre sea enaltecido, conocido y reconocido en toda esta nación, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias.